¿Saben aquello de por el interés te quiero Andrés? Pues algo de eso debe haber, vamos, que tontos no somos, porque hoy el periódico ABC hace nuevos descubrimientos. ¿Y saben cuáles son esos descubrimientos? Que la televisión de Hugo Chávez encumbró, ¿saben ustedes a quién? ¿A qué se lo imaginas? A Pablo Iglesias, a Monedero, en fin, a todos los que hoy forman un partido político. ¡Oh, casualidad! Un partido que era el de la gente, el del 15M. Ja, ja. De 15M nada. Operación bolivariana regada con dinero, millones de euros, hasta 7 millones de euros llevan descubriendo por ahora el periódico ABC, y veremos si no hay más. ¿Y qué es lo que dicen los podemitas? Ah, que Podemos tiene las manos totalmente limpias, que eso era antes, que da igual, los profesores es que viajan mucho y dan clases por ahí y asesoran a gobiernos, no importa qué tipo de gobiernos, lo van a ver, a vuelta de publicidad. Muy buenos días. Jamás habíamos visto lo que estamos viendo durante estos 109 días transcurridos desde las elecciones generales hasta hoy. Un ejercicio de bandazos, de cambio de criterio, pero tan representativo como ayer dicen una cosa, hoy dicen la contraria y se quedan tan pichis, pero así. Y vamos 3 meses largos oyendo una cosa, ahora digo una cosa, luego digo la contraria. Por ejemplo, Ciudadanos había dicho por activa y por pasiva que no quería sillones y que no pensaban estar en el gobierno, en ningún gobierno que no presidiera Albert Rivera. Pues ayer decía exactamente todo lo contrario. ¿Quieren escuchar ustedes a Juan Carlos Girauta, portavoz parlamentario de Ciudadanos, cómo introducía el asunto de los sillones ahora de Ciudadanos? Luego lo ha matizado. O sea, hace ya, yo creo que más de un mes, quizá 2 meses, que nosotros dejamos de descartar la posibilidad de estar dentro de un gobierno. No le puedo concretar, porque todavía no hemos pensado en ello, qué ministerios o qué carteras quiere Ciudadanos en ese gobierno, si ese gobierno fuera posible. Bueno, pues primero dijeron que nunca, luego dijeron hace más de un mes ya que descartaban la posibilidad, que eso quedaba descartado, que sí que podrían entrar. Y ahora estamos viendo las carteras, lo que pasa que todavía no se lo han planteado del todo. No lo sé, pero esto es un nuevo bandazo, en este caso de Ciudadanos, y precisamente esta mañana Pablo Iglesias se le ha tirado al cuello. ¿A quién? Al líder de Ciudadanos, al líder de la formación naranja, cuando, por cierto, faltan 36 horas para la reunión a 3 bandas. ¿Entre quién? Entre Pedro Sánchez, el propio Albert Rivera y Podemos. Vamos a ver ahora cómo Iglesias ha llamado intolerante a Ciudadanos y además ha asegurado que son incapaces de defender los derechos humanos, con una advertencia, atención, clara a Pedro Sánchez, al que le ha increpado en el hemiciclo y le ha dicho que es muy difícil hacer un gobierno progresista con Ciudadanos. Quizá, señor Sánchez, en ese acuerdo con más de 200 propuestas, ustedes hubieran podido tener la oportunidad de decir algo sobre el derecho de asilo, pero parece que el señor Girauta dice que de ese acuerdo no se puede tocar ni una coma porque se levantan de la mesa. Pues bien, yo le digo, con intolerantes, con los que no son capaces de reconocer los derechos humanos, es muy difícil hacer un gobierno progresista, señor Sánchez. Así que hoy nos toca sufrir un nuevo capítulo de este teatro barato, este teatro de todo a 100, porque aquí tienen ahora a Pablo Iglesias, ataca a Rivera y resulta que Rivera, que ha hecho arremeter también contra Podemos, ¿a cuentas de qué? ¿De qué va a ser? De los derechos humanos. Hoy toca derechos humanos. Así que esta vez Rivera no ha hablado de los derechos humanos de ese pacto con Sánchez, pero sí ha hablado de los de Venezuela. Véanlo. Su concepto de derechos humanos, en donde usted impartía clases y sus compañeros, y el mío es distinto, lo reconozco. El mío es el de las universidades públicas y concertadas de España y el suyo es el de Venezuela e Irán. Es distinto, es un matiz distinto. A ver si es verdad. A ver si es verdad que usted esa defensa de los derechos humanos la hace en todo el mundo. No donde tiene gente que le financia a su partido.
Bueno, pues en la defensa de los derechos humanos de Venezuela, bienvenidos todos al club, claro, todos menos los de Podemos, porque saben lo que ha ocurrido acto seguido, que Íñigo Errejón se ha enfadado y mucho, pero no a cuenta de que en Venezuela se estén violando los derechos humanos, unas violaciones que ellos protegen, porque protegen a quienes violentan esos más elementales derechos, sino se ha enfadado Errejón por la mención que ha hecho Rivera a la financiación de Podemos. Y miren lo que ha respondido. No es de nuestro agrado, pero tampoco es de nuestro agrado que se acuse gratuitamente. ¿Cuál es la alusión? La alusión tiene que ver con un delito de financiación por un país extranjero. Y quiero recordar... Sí. Y quiero recordar... Señor presidente, quiero exclusivamente recordar que el Tribunal Supremo en 2 ocasiones, en enero de 2015 y en mayo de 2015, ha archivado sendas querellas por lo mismo. Y en febrero de 2016, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha recordado que no había caso. Y por tanto, que si alguien tiene necesidad de una cuarta aclaración, lo que debe hacer es ser valiente, acudir a los tribunales y recibir por cuarta vez la misma contestación. Muchas gracias. Aquí hay mucho listillo y obviamente no se habla de la financiación de Podemos porque todo lo han dividido y lo han organizado desde que se crea Podemos y hasta que se crea Podemos. De lo que estamos hablando es de todo lo que hay antes de nacer Podemos. ¿Y qué es lo que hay antes de nacer Podemos? Muchísimo dinero, 7 millones de euros de Venezuela y al menos 2, casi 3 millones de Irán, a los líderes que luego han formado Podemos. Y además hoy el diario ABC trae un capítulo más de este tenebroso culebrón venezolano en el que el periódico descubre nuevos documentos donde se ponen de manifiesto, por ejemplo, que el gobierno de Chávez promocionaba a sus aliados naturales, les llama. ¿Y quiénes son? Pues no son otros que Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero y Jorge Bestringe. Los cita el propio gobierno venezolano al tiempo que los elegidos, los señalados con el dedazo de Hugo Chávez, saben ustedes, este sátrapa bolivariano, lo que se dedicaban es a viajar a Venezuela, hotelazos de 5 estrellas, una situación estupenda, gratis total, y cuidado, cobrando dietas, porque esto lo reconoce el propio Pablo Iglesias, lo van a ver en este programa, como en una entrevista de Periodista Digital hace mucho tiempo. Pablo Iglesias dice que sí, que él cobra dietas, lo que no sabemos es si las ha declarado. A ver si nos enseña la declaración de la renta. Lo vamos a ver aquí, pero todo eso lo hacían viajando a Venezuela, grandes hoteles. ¿Y qué hacían? Adular ellos también al líder totalitario. ¿Quieren ver una pinceladita de estos piropos que le tiraban a Chávez? Y si me permiten un consejo de politólogo, mis colegas periodistas, ni siquiera el cáncer podrá hacerles el trabajo sucio. Tengan cuidado, Chávez vivo es muy peligroso para los poderosos, pero muerto sería invencible. Yo recuerdo el presidente Chávez llamándome a Madrid cuando estábamos con los indignados en la Puerta del Sol, profundamente interesado. Y yo pensaba, demonios, el presidente Chávez se adelantó 20 años a lo que estamos haciendo ahora aquí en Madrid. ¡Ay, demonios! Se adelantó 20... ¡Ay, a los líderes del 15M! Si es que esto era espontáneo y natural, no había millones de euros que regaban ese 15M, ese populismo que se ha introducido en España. Oiga, en Francia se llama Le Pen, ¿eh? Luego les vamos a mostrar lo que ha ocurrido esta mañana en Herrera en COPE, cuando le hemos preguntado al nuevo secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, sobre esa financiación de los miembros de un partido político por parte de dictaduras. Y van a ver lo que responden, porque claro, ¿qué les parecería a todos estos de Podemos? Le hemos preguntado por Pinochet. Pero ¿qué diríamos en España si hubiera un partido que le hubiera dado dinero a Le Pen a todos sus líderes y luego montan un partido muy espontáneamente y muy recogiendo el malestar de la gente? ¿Qué dirían? ¿Dirían lo mismo? ¿Pedro Sánchez querría ser su socio? Esta pregunta nos la hacemos todos. ¿A que sí? Víctor Arribas, muy buenos días. ¿Qué tal, Isabel? Buenos días. Cuéntanos, porque Ciudadanos se mueve, y se mueve de una manera o se mueve de otra. Ayer votó con el Partido Popular y en contra del Partido Socialista. Así es, la pregunta lógica que surge con todo esto, Isabel, es si Ciudadanos está virando de alguna manera su posición política. Viendo la jornada parlamentaria de ayer, martes por la tarde en el Congreso de los Diputados, pues cabría interpretar que Ciudadanos se está alejando en alguna medida del pacto que firmó con el Partido Socialista y se está acercando más vía abstención o vía voto directamente coincidente con el Partido Popular. Veamos cuáles son esas dos votaciones en las que ayer Ciudadanos dejó la duda sobre esto de su posición política y si se está produciendo
produciendo un giro en sus posiciones. En el Pleno, una proposición no de ley presentada por el Partido Popular para derogar la LOMCE. ¿Cuál fue la decisión de Ciudadanos? Abstenerse, pese a que en el acuerdo que tiene firmado con el Partido Socialista va más o menos en la misma línea, no de derogación, pero sí de ir aplazando el calendario de implantación de la LOMCE. Aquí está la abstención de Ciudadanos. Estos fueron los grupos que se abstuvieron. El Partido Popular votó en contra. Y atención a esa columna de la izquierda, porque es importante. Los representantes de Podemos hoy en Twitter están presumiendo de que esa coincidencia de partidos es lo que ellos quieren, el gobierno a la valenciana. Así pues, Ciudadanos se abstuvo y no votó con el Partido Socialista en un asunto, la derogación de la LOMCE, que va bastante en la línea del pacto que tienen firmado. El siguiente capítulo, en la Comisión de Interior del Congreso, se planteaba una proposición no de ley de Esquerra Republicana para derogar la Ley de Seguridad Ciudadana. ¿Qué hizo Ciudadanos? Pues votó en contra de esa proposición y se alineó directamente con el Partido Popular y con Unión del Pueblo Navarro. ¿Quiénes votaron a favor? Partido Socialista, Podemos y los independentistas catalanes. Así pues, Ciudadanos se alineó en una votación ayer en el Congreso de los Diputados con el Partido Popular y votó en contra del sentido del voto del Partido Socialista. Ya habrá tiempo, lógicamente, de responder a esa pregunta sobre si Ciudadanos está girando en su posición política. ¿Cuál es la pregunta que hoy queremos formularles aquí en Más Claro Agua? Pues dice así: ¿debe dimitir Iglesias por los pagos de Venezuela? ¿Debe dimitir Pablo Iglesias como secretario general de Podemos? Si quieren votar afirmativamente, ya saben, 905-855-001, el mismo número que aparece en pantalla, terminado en 2, si quieren votar no a esta pregunta que hoy realizamos. Y a través de Twitter también queremos que participen, ya saben, cualquier comentario, cualquier opinión, cualquier consideración en torno a estos asuntos que hoy debatimos. MCA Papeles Panamá, siguen saliendo detalles sobre las empresas opacas que se abrieron en Panamá. MCA Dinero Podemos, porque efectivamente hay más datos hoy del dinero obtenido en Venezuela por la Fundación CEPS, y MCA Lío de Pactos, Isabel, porque visto lo de ayer en el Congreso, uno ya no sabe si va a haber pacto en un sentido o en el otro. Bueno, lo de ayer y lo de hoy, porque esto es un suma y sigue. Muchísimas gracias, Víctor Arribas, y voy a pasar ya a presentar a mis invitados de esta mañana. Carlos Cruzado es presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda. Carlos, bienvenido. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Una primera cuestión sobre los papeles de Panamá, porque ayer en este programa nos quedamos francamente preocupados. El exdirector de la agencia tributaria nos decía que esto puede quedar en nada. Si no hay más de lo que sabemos hasta ahora, por mucho que se sepan las sociedades offshore, esto a lo mejor se queda en titulares y nada de nada. Bueno, habrá que conocer la documentación que hay más allá de la que ha aparecido en la información, pero bueno, una vez que se coteje si estas personas, estos titulares de estas sociedades tienen declaradas en el modelo 720 bienes en el extranjero, estas participaciones en estas sociedades, si no fuera así, bueno, de momento ya tendrían una responsabilidad y grave, tal y como se establece en la ley. Y supongo que muchos casos estarán prescritos. Véase Almodóvar, que ha desaparecido del mapa, no quiere presentar su última película y resulta que ha suspendido todos los actos de presentación. Se va a estrenar pasado mañana. Anteayer no fue a Barcelona, ayer ya ha dicho que no va y que se suspende incluso la presentación de la película. Bueno, sobre esto de la prescripción, precisamente la norma que entró en vigor en 2013 y que prevé la declaración de bienes en el extranjero, lo que prevé también entre las graves consecuencias es que los que no estuvieran declarados y la inspección los conozca, se entenderán que son incrementos de patrimonio no justificados y se entenderá que en todo caso son imprescriptibles, con lo cual, aunque sean del año 2005, o del año 90 y pico. Sí, pero esto hay que ver caso por caso, porque esto afectaría, en este caso, a los titulares de estas sociedades a 31 de diciembre de 2012. Quienes tuvieran esta titularidad y no lo hubieran declarado, desde luego se le aplicaría la norma nueva que prevé esta imprescriptibilidad. Pero ¿y si la han dejado morir? Quiero decir, si esa sociedad dejaron de pagar hace ya años y aflora ahora y a fecha de 2012 no está activa, ¿se puede proceder contra los titulares? Bueno, ¿o no? Si esa titularidad existe todavía, al margen de que esté o no activa, sí que se puede proceder. Claro. Ah, pues esto sí que es una noticia. Bueno, otra cosa es que se haya disuelto, liquidado la sociedad, ¿no? Claro, se tendría que haber disuelto, ¿no? Si no se ha disuelto, entiendo. Me temo que en el caso que hemos conocido desapareció por impago de la cuota que se tiene que pagar lo que ocurre
en las Islas parece Vírgenes. ser que el régimen que establece o que regula estas sociedades sí que prevé que el impago de esa cuota, que sería, bueno, por decir algo equivalente al impuesto, que no lo es ni mucho menos, sí que produce, parece ser, la extinción. Anda, No lo pues conozco entonces muy bien. se habría extinguido. Bueno, ahora lo vamos a analizar. Les presento también a Juan Soler, que es senador del Partido Popular. Bienvenido. Muchas gracias. Sobre la desaparición de Almodóvar y la falta de explicaciones, ¿qué le parece a Juan Soler? Bueno, quizá le esté pasando un poco lo que a su cine, ¿no? Que envejece mal. Y creo que una persona que ha querido dar lecciones siempre y se supone solidaria con todo el mundo y que critica muchísimo a los políticos del PP, pues sinceramente que aparezca en este listado es muy sorprendente, ¿no? En fin, yo no tengo sociedades en Panamá y quien las tiene, pues a lo mejor lo tiene legalmente y todo ordenado, pero una persona que se ha pasado la vida criticando este tipo de actividades económicas y a las personas que supuestamente lo hacían, ¿no? Pues es muy chocante, ¿no? Bueno, pues un momento, aquí están oyendo ya Joaquín Leguina. Es muy delicado, Juan Soler. Bienvenido, es un Joaquín, diplomático. Yo ya no soy diplomático. Vamos a ver, esto es el sastre de Panamá, aquella novela y película, les va a cortar unos trajes a medida. ¿Por qué? Porque moralmente no se sostiene. No sé si os acordáis, yo creo que muchos de los que nos están viendo seguro que sí, que estos habían metido dinero en una cosa que era lo de Madoff, Sí. que era una estafa a gran nivel. Y ellos fueron estafados. Bueno, pero ya se les veía maneras. Es decir, sacan dinero de aquí para meterlo en paraísos fiscales o en negocios sucios. Bueno, yo creo que esto, por lo menos, les entra un calcetín sucio en la boca y no les vamos a escuchar, por suerte para los demás, tantas tonterías como han dicho. Pues Toni Bolaño acaba de publicar... Buenos días. Enhorabuena, Toni, por Extremo Nordeste, la CUP, los últimos bolcheviques de Occidente, que se pone a la venta. Todavía no está, esto está recién salido del horno. Este está recién salido. Bueno, este es el de mi mujer, o sea que luego me lo tienes que devolver. Ya, no. Este no Ya es he el visto tuyo, que no estaba ¿eh? dedicado, así que perfectamente he interpretado que este no era el mío, pero bueno, yo quería darte la enhorabuena. Muchas gracias. Estos de las CUP, ¿has estado tú investigando durante cuánto tiempo? Pues mira, el libro me lo encargaron el 13 de noviembre con el compromiso de que se cerrara, y se cerró el 11 de enero, o sea, justo en todo el proceso negociador del gobierno de la caída de Mas, de Puigdemont, y bueno, revelo algunas de las entretelas y sobre todo intento estudiar y analizar cuál es la ideología de la CUP, porque nos quedamos siempre en las tertulias de una forma muy gratuita, ¿no? Son antisistema, son anticapitalistas, pero bueno, realmente ponen los pelos de punta cuando empiezas a arañar un poco cuál es su estructura ideológica. Lo que sí que sabemos es que viajan a Venezuela y en avión presidencial, esto, y Sí, además pero con los batasunos, no tienen reparo. Pero fíjate tú, Isabel, a diferencia de los chicos de Podemos, que ahora les dices Venezuela, y dicen, ¿qué Venezuela? Como si no supieran de qué va. Estos están orgullosísimos, lo siguen reivindicando y no tienen ningún tapujo. Y luego, bueno, hay algunos de los partidos que hay dentro de las CUP, que yo que vengo de la izquierda, como don Joaquín, hay algunos de los partidos que pensaba que en el año 70 ya habían desaparecido, y no. Ahí está. Pero hay algo Ahí de la están. FAI ahí dentro. Bueno, es que ellos maman bastante de la CNT-FAI y ellos, si pudiéramos comparar, el único partido que se les parece, ellos son un movimiento, es el Movimiento Ibérico de Liberación, en el que militó Puig-Antich, que era una mezcla de comunismo radical, estalinismo, cenetismo. Bueno, es una cosa bastante compleja. Rancio, pero rancio, grupo esto es moderno, diferente. ¿no? Cada grupo es diferente y hacen cosas muy curiosas, voy a contar una solo, que si se les pudiera llamar secta es lo que son. Ellos, aparte de llevar una actividad política, los fines de semana hacen formación política, salen juntos, van al cine. O sea, los 1000 y pico que son, o sea, se hacen una vida paralela, llevando, digamos, una vida paralela a la vida que lleva el resto de la sociedad. O sea, lo de la libertad individual y pensar cada uno diferente, esto no se estila en la CUP, ¿no? Eso es otra cosa. Luego lo llevan a la asamblea y se montan unos circos de... Lo que sí que sabemos es que Cataluña está en sus manos, por lo menos el señor Puigdemont. Bueno, hoy van a votar una resolución donde han llegado a un pacto de esos pactos que no hay quien los entienda, donde se va a votar una resolución que es la misma resolución de la del 9 de noviembre, pero con 2 añadidos que
va a votar solamente la CUP, espero, que es que los Mossos no acaten las órdenes del Tribunal Constitucional. Igual a la cárcel los votos, pero ellos no. Con un par. Se vas a legislar la ilegalidad. Sí. No, y además, como dice Joaquín, y la culpa del maestro Armero. O sea, yo no, pero tú vas a ir a la cárcel. Bueno. Y luego el otro es que los ediles que hagan desobediencia serán tratados como héroes, como la alcaldesa de Berga de ayer, que fijaros que es una estupidez. Fue al juzgado diciendo, y no voy a declarar. Bueno, pues el juzgado la volverá a llamar. Hombre, claro. Pero, o sea, es que acabamos de descubrir la sopa de ajo. Efectivamente, y eso que están en un momento donde se pueden permitir todo tipo de juergas, porque el Banco Central Europeo resulta que excluye a Cataluña de su ayuda porque son insolventes, y de no ser por el resto de España es que no tendrían dónde caerse. Pero, mira, no digo lo en esta demás, misma ¿no? resolución piden dinero para financiar el proceso constituyente en las entidades cívicas. Claro, la entidad cívica es la Asamblea Nacional de Cataluña. ¿Sabes quién lleva el proceso constituyente en la ANC? Antonio Baños Boncompany, el ex líder de la CUP, con lo cual, en fin, todo queda en casa. Todo queda en casa. Si los hay listos, muy listos. Es como lo de que venga Varoufakis y le hagan el 70% de descuento al acto de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid. Isabel San Sebastián. ¿Qué tal, tocaya? Bienvenida. Muy buenas, bien hallada. Un titular sobre la situación que estamos viviendo. Elige el que quieras, porque ahora vamos a hablar de todos. Bueno, yo quiero recordar que hoy empieza la campaña de Hacienda sobre la renta 2015 y que en un momento especialmente edificante y ejemplar para que todos nos aprestemos a declarar hasta el último euro y a pagarlo con entusiasmo, porque Hacienda somos todos, ¿verdad? Claro, pues tenemos una... Hacienda somos los pringados. Hacienda somos los pringados. Y cualquiera que no sea un pringao y que tenga posibilidad de largar la pasta afuera, la larga. Y esto de los papeles de Panamá a mí me ha parecido un escándalo. El de Podemos es muy gordo y afecta gravísimamente a la política española, y ahora le dedicaremos un buen rato, supongo. Pero esto de los papeles de Panamá, y que además, para mayor INRI, estas personas incluidas en estos papeles hayan tenido varios días para conocer su situación, conocer que se les había descubierto y legalizar su situación, como hizo Juan Carlos Monedero, por cierto, antes de que la agencia abriera la inspección correspondiente, y ahorrarse así la multa. A mí es que todo esto me parece tan escandaloso que, repito, hoy, señores, empieza la campaña sobre la renta. Declaren y tributen ustedes con entusiasmo. Pero yo tengo que decir que habrá que conocer cada caso, porque acaba de saltar la noticia y se la sirvo así en bandeja como está. Acabamos de conocer que Mario Vargas Llosa es otro de los que aparece en los papeles de Panamá, y quiero preguntar y quiero valorar, porque creo que meter a todos en el mismo saco, yo tengo que decir que si yo viviera en la Venezuela de Chávez estaría en Panamá, vamos, si pudiera, en Panamá, en Madrid o en Estados Unidos. No sé si Vargas Llosa, que acabamos de saber que está en la lista, montó alguna sociedad cuando estaba Fujimori, que puede ser, en su Perú natal, no tengo ni idea. Pero yo, desde luego, depende del régimen donde hubiera vivido, me hubiera ido Isabel, a donde fuera. Vamos. Ahora está viviendo aquí, puede haberlo legalizado todo. Bueno, pero yo creo que todo depende de dónde vivas. Competir en unas elecciones, de llamarte patriota, competir para presidente y sacarte la pasta y veremos a ver, deja que salude, Carlos. Pero veremos a ver de cuándo es esa sociedad, Carlos, digo yo, como en todos, ¿no? Y habrá que ver qué es lo que han hecho, o si la ha declarado o no, porque acabamos de conocer que Vargas Llosa está, veremos si la declara en Estados Unidos. Yo no sé dónde está fiscalmente viviendo Vargas Llosa, Carlos. A ver, todos los datos que estamos viendo tienen que ser chequeados por varios motivos. O sea, para empezar, esto se supone que es una filtración, hackeo. Bueno, a mí me entra un poco la risa con esto de las filtraciones, hackeo, y a partir de ahí un montón de periodistas pasan a tener un montón de información. A mí me huele a hackeos totalmente controlados, que sobreentiendo qué es lo que hay detrás. Investigaciones mayores que el fraude fiscal. Investigaciones de rutas de dinero de narcotráfico, investigaciones de rutas de dinero de tráfico de armas por parte de Estados Unidos. O sea, quien está reventando esto es Estados Unidos. De hecho, hay varios testigos protegidos, etcétera. Entonces, que tienen, lógicamente, una información colateral. De ahí empieza a salir esta gente. Llevar el dinero a un paraíso, si tú lo has declarado a Hacienda, lo declaras al Banco de España, el movimiento de dinero, etcétera, etcétera, es legal. Otra cuestión es el origen del dinero, que es lo que hay que investigar, si lo has llevado y lo has declarado realmente o no lo has declarado, y en qué motivo y en qué situación y en qué contexto político lo has llevado, que es lo que tú estás diciendo. Claro que hay gente, por ejemplo, de Argentina que aparece en esos papeles, hay gente de Venezuela que aparece en esos papeles porque ha tenido que sacar el dinero. Muchos de ellos porque si no allí a saber lo que ocurría con ellos y con su dinero, ¿no? Que yo no les disculpo, pero que hay situaciones muy distintas y ahora se tiene que empezar a investigar, porque es verdad
que hay casos muy distintos y hay casos que realmente además ya se está comprobando y de hecho algunos de los departamentos jurídicos de los afectados han dicho, ya, a mí no me metan en esto que voy a iniciar acciones judiciales porque yo sí lo he declarado. Otros que se han adherido a las amnistías fiscales. Hombre, ahí ya la disculpa es clarísimamente menor, ¿no? Si usted se ha adherido, usted se ha metido en el sistema legal por una gatera, pero usted estaba en una situación de ilegalidad. Ahora, si me dejas hacer un comentario de esto, de lo de Cataluña. De lo de Cataluña, bien por el Banco Central Europeo porque asuma la realidad. Tiene narices que nos tenga que sacar los colores y descubramos nuestros no cumplimientos de las leyes a través de Bruselas. Porque lo que está diciendo Bruselas es que no se puede invertir en bonos catalanes porque están en una situación de evidencia absoluta por las 3 agencias de calificación de bono basura. ¿Nosotros no nos habíamos dado cuenta de eso? Porque nosotros seguimos financiándolos claro, porque sin no nos queda condiciones otra. extra. Entonces yo cada vez que escucho esta historia de no les vamos a castigar, no, yo no estoy pidiendo que les castiguen, estoy pidiendo que les traten exactamente igual que a todos los demás, porque precisamente esa va a ser la salvación del pueblo catalán. Ahora lo hablamos, que además aprovechamos que se acabe con ese abuso de poder que tiene esta gente. Castigas directamente a los enfermos, castigas directamente al revés. Lo que yo estoy pidiendo es precisamente que tú te hagas cargo del mantenimiento de los servicios eludiendo a esta gente, porque es evidente que en estos momentos el problema financiero para Cataluña es esta gente que está en la Generalitat. Vamos a ver, pero perdonad, porque vamos primero, le voy a preguntar ya sobre esto y luego volvemos al tema, pero yo lo que está diciendo Carlos lo interpreto en el sentido que es algo que ha hecho el Gobierno con naturalidad, ahora con Extremadura y con Zaragoza. Ha dicho, estas comunidades autónomas incumplen la ley de pago a proveedores, se retrasan mucho más de lo que permite los 30 días permitidos y lo que hago a partir de ahora, tomo las iniciativas que sea para que ellos tengan que pagar y si no pagaré yo y les dejo de dar el dinero. ¿Esto se podría hacer con Cataluña? Se podría hacer. El problema que tenemos ya no solo en Cataluña, sino en general en todas las comunidades, es la insuficiencia del régimen de financiación, ¿no? Un problema que tiene el nuevo gobierno, si es que hay gobierno próximamente o el que resulte de las próximas elecciones, y que bueno, está resultando insuficiente, ¿no? Para mantener desde luego pues las prestaciones que cada comunidad autónoma en educación, en sanidad, en prestaciones sociales tiene. En este sentido, y al margen de otras cuestiones, es deseable y sería deseable que de una vez por todas se solucione este problema de la financiación. Pues vamos a Panamá, porque yo creo que la sociedad no española, la mundial, está conmocionada. No en vano ha dimitido ayer, que dijo que no lo iba a hacer, que no pensaba cesar. Ha dimitido el primer ministro islandés. Acaban de sacar un comunicado diciendo que lo único que ha hecho, y ahora os vais a reír, que él ha dado un paso al lado para ver cómo se soluciona la situación. Porque claro, es que el principal aliado si la noticia también era que tiene las cuentas, también tiene las cuentas ahí. O sea, hay un circo en Islandia. Espera, vamos a ver. Hay un circo en Islandia Rebobina, porque vamos a ver. Políticamente más muerto que Pancho Villa. Pero si un portavoz yo vi ayer, salvo que la traducción del islandés al español haya sido errónea, ayer salía un portavoz de él diciendo que dimitía, que se iba. Y ahora ha cogido y ha dicho que no, que es que lo suyo es dar un paso al lado, porque además la última noticia es que ahí hay 2 partidos coaligados. Sí. Uno de centro, que es el Partido Progresista del señor y otro, digamos, de derechas. Y que le retiraban su apoyo. Que también han encontrado... No, es que el líder de ese partido también tiene de las cuentas. ¿Dónde? En Panamá. Entonces, claro, hay un circo en Islandia impresionante. Solo en Islandia. Y luego estamos encantados de pagar Hacienda. Isabel, no me malinterpretes. Además, con un problema añadido, que no saben qué hacer porque el presidente del país, que nunca intervienen en los procesos políticos, ahora tienen que intervenir y no saben cómo hacerlo. Ya, pero a ver, una pregunta técnica. Todos hemos visto técnica, no, quiero decir política, y os la abro a todos y le voy a preguntar también al señor Cruzado. Vamos a ver, todos hemos visto cómo ha salido masivamente a la calle en Reykjavik. Sí, totalmente. Porque a mí me impresionó, me pareció muy cívico. Había llegado 20.000 personas. Pero quiero mirar esas imágenes. Oye, ¿alguien ha visto una manifestación semejante con los negocios de los Pujol? Porque esto es cuentas, ¿eh? Pues no estamos hablando de solo operaciones políticas. Cuando se ha descubierto el caso de los Pujol llevándoselo crudo... Esto es Islandia, que es independiente. Cuando sea independiente Cataluña, entonces se manifestarán contra los Pujol. ¿Sabes lo que me preocupa? Tú antes decías, no, claro, es que depende de dónde vivas y te llevas el dinero fuera y tal. Es que esa es la gran excusa de los Pujol. No. Perdona, y de una buena parte de la burguesía catalana de decir, como no sabíamos lo que iba a pasar... No, hombre, que hablamos de perseguidos políticamente. Hombre, claro, yo te digo que pero que es el mismo discurso, por eso a mí no me sirve. Una cosa es la ilegalidad y otra cosa es la ética. Porque ¿es ético que un ministro del gobierno de España tenga a su mujer las cuentas allí? ¿Eso es ético? De España, que no hay ninguno de España. El señor Arias Cañete era ministro
era ministro cuando su santa esposa tenía el dinero allí. Bueno, veremos si las ha declarado. No, pero es que a ver... Pero vamos a ver, Isabel, ¿tú no le das el margen? No, te insisto en una cosa, yo no digo que sea ilegal. A ver. Yo te digo que es ético que un ministro del gobierno de España tenga ¿Cómo esto? se apellidan las mujeres? Oye, perdona. Toda la familia. Oye, perdona. Toda la familia. Pero, Toni, vamos a ver. No me parece ético. Pero ¿desde cuándo la mujer...? Y lo de Pilar de Borbón ya me parece bochornoso. Tú estás identificando... Sí, no, pero al final Pero, todo. Toni, que es su mujer, que es dueña de su dinero, que su marido es otro señor. Entonces, que el señor en cuestión no sea ministro del gobierno de España y nos dé clases. A ver, tenían separación... Tenían separación de bienes. Y por lo que yo no conozco bien el caso, pero lo que sí he oído, cuando se ha citado el nombre de esta señora, es que era una sociedad en la que estaba su familia desde hacía mucho tiempo. Hombre, pues a bodas me convidas. Toni, una cosa es cierta. En principio, el que existas como parte de una de estas sociedades, en principio no es ilegal de ningún tipo. No, yo no digo eso, yo hablo de ética. Tampoco lo de Venezuela y Podemos es ilegal, según el Supremo. Por esa regla de tres, el primer ministro de dinero es de su señora esposa. Lo que está muy feo es, efectivamente, que gente que dice que no se puede intentar buscar beneficios fiscales y que los hayan buscado son gente malísima, resulta que son ellos los primeros, que no solamente estaba en Madoff, es que tenía una SICAP también, o 2, o 3, o 4. Pedro Almodóvar. Y cuidado que no tengamos sorpresas. Pero que en principio mucha gente, como ha citado Isabel antes, ha dicho, mire, yo lo tenía legalizado, yo lo tenía declarado y yo esto no me metan ustedes como si yo fuera un delincuente porque no lo soy, porque todo lo tenía en orden. A ver, una cosa es la legalidad y la ilegalidad en la cual han incurrido todos los que no tuvieran esto declarado, y yo espero que les caiga la del pulpo. Me da igual que se llame Almodóvar, que Borbón, que Vargas Llosa, me da lo mismo. Espero que cualquiera que tenga una sociedad offshore que haya evadido dinero al fisco y que no haya pagado, la pague y además pague la multa. O sea, eso es una cosa. Y otra cosa es el aspecto ético. Estoy leyendo que Vargas Llosa, por ejemplo, no llegó a abrir esta sociedad, la creó, estaba en trance de crearla y un mes antes de recibir el premio Nobel la disolvió. Me parece a mí que esto es un indicio claro de que él sabía que no estaba haciendo algo muy ético y muy decente, porque no tenía ganas de que una vez habiendo recibido el premio Nobel de Literatura alguien le investigara y llegara a la sociedad offshore. O sea, que no ha llegado a tener esa sociedad. No llegó a constituirla formalmente. Estaba en trámites de constitución y cuando se enteró de que le iban a dar el premio Nobel, canceló la constitución. Sabría que no era algo muy decente. Y yo estoy con Toni. A mí me parece que el hecho de que un ministro del gobierno, me da igual del color que sea, es que ahora estoy leyendo que Dominique Strauss-Kahn, que fue ministro socialista del gobierno francés y además de un acosador sexual, también tenía varias sociedades. Pero por favor, también tenía varias sociedades offshore. O sea, que es que me da igual que sean de derechas, de izquierdas, nacionalistas, de centro o de lo que sea, me da lo mismo. Si tú eres un ministro de tu gobierno, se supone que eres un patriota. O sea, se supone que tienes una cierta fe en las instituciones de tu país. Y si eres un patriota, no te puedes llevar la pasta a Panamá. O sea, ni a Suiza ni a donde sea. Se supone que tienes que ser coherente. Nos está escuchando Carlos Cruzado. Carlos, corrígeme si lo que voy a decir no es verdad. Vamos a ver, la situación de lo de los paraísos a mí me parece uno de los mayores ejemplos de hipocresía que tenemos en todos los países occidentales. O sea, todos los países occidentales sometemos a la población a una presión tributaria que todos sabemos que es excesiva y se dejan unas gateras abiertas porque no hay ni una sola legislación occidental que prohibir, no digo tú decláramelo, prohibir el movimiento hacia paraísos. No los prohibimos, por lo tanto los consideramos parte del sistema. Y se hace con la hipocresía tremenda de decir, el que no puede pagar un montaje de estos se queda dentro y por lo tanto paga la tributación a la que estamos sometiendo, pero como sabemos que es excesiva y hay empresas, señores, que se van a marchar y preferimos que no se marchen, preferimos que nos dejen la planta de producción en España, pero que ellos a través de esta gatera permitida estén pagando menos impuestos en el tipo efectivo total. ¿Es una vergüenza o no? Bueno, si lo estoy llamando hipócrita, pero déjame que termine. Vamos a ver, esa hipocresía está fabricando en todos los países occidentales rutas que son aprovechadas por los que estamos viendo y por los que no vemos, que te mueven narcotráfico, que te mueven tráfico de armas, que te mueven tráfico de personas, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver, yo pediría una cosa, menos rasgarnos las vestiduras por los casos puntuales y más tener en cuenta la óptica general de un montón de gobiernos que ni de un color ni de otro, ni de izquierdas ni de derechas, nunca jamás se han tomado en serio esta historia. Han hecho nada. Es legal, será legal para todos.
¿Es legal? Bueno, pues entonces dígame por qué solamente unas personas, a través de unos costes inmensos de determinados despachos, tienen la estructura para escaparse del pago de impuestos que los demás sí que hacemos. ¿Es ilegal? Prohíbalo. Claro. Prohíbalo. Pero déjenos ya de esta historia de que cada 6 meses, cada año, nos aparece una filtración de unos señores. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! El 95% de los casos que salen, y si no al tiempo, me hago aquí una apuesta de una cena con quien queráis, van a estar prescritos y no se les va a poder coger. Claro. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! A ver, que me interesa mucho lo que piensa Carlos Cruzado. Sobre esta cuestión de la ilegalidad, hay que matizar, ¿no? En España no se puede constituir una sociedad de ese tipo. O sea, en España esas sociedades serían ilegales. Puedes constituirla fuera. Es una sociedad opaca, es una sociedad que no tiene actividad en el territorio donde se constituye. En fin, no se da información de la misma. No es necesario ni siquiera que figure, y están admitidos, los titulares fiduciarios o titulares, testaferros. En definitiva, en España no se podría constituir. Allí sí, se puede constituir, es cierto, pero normalmente cuando una sociedad se constituye en un territorio como este, no es para hacer turismo, no es porque ni siquiera hay que desplazarse. Se puede hacer por internet y además se constituye, desconozco el tema de Vargas Llosa que se acaba de comentar, lo de los trámites de constitución es extraño, porque estas sociedades te las ofrecen en 48 horas. Y casi por internet, no, por internet, te la ofrecen. Tú mandas una copia del pasaporte y un domicilio y la tienes constituida, ¿no? Entonces, sobre la ilegalidad o legalidad, luego hay otro tema del que nos está hablando, y es que Panamá, el hecho de no ser considerado para la legislación española paraíso fiscal, supone que no se le aplican toda la normativa antielusión y antiparaíso fiscal que está en la ley. Por ejemplo, el hecho de que tengan que tributar esas sociedades en España. Si fuera un paraíso fiscal y se puede comprobar que esas sociedades solo tienen o actividad en España o bienes, como es el caso, que están radicados en España, como puede ser el caso, entonces esas sociedades tendrían que tributar en España. Eso es muy importante, porque no se ha hablado de ello, y claro. esto es una de las consecuencias de que Panamá no sea considerado para España y eso paraíso lo levantó, fiscal. Eso fue un acuerdo de Zapatero en 2011. ¿Sabes por qué? Eso fue un acuerdo que se tramitó en 2007 para poder acceder a las obras del canal. Pero entonces, a partir de ahí, las empresas, todas las que puedan aparecer, que se han constituido, las de entonces o desde todas las anteriores, quiero decir, desde que se firma ese convenio con Panamá y se le saca de paraíso fiscal, ya no tienen que tributar, la ley es o la también todas las anteriores. No, la ley se aplica en este momento, claro. Desde que se constituyó. Desde que se constituyó, no, desde este momento. Si en este momento no es un paraíso fiscal, no podemos aplicar esa norma, con lo cual esas sociedades pues van a seguir no tributando, porque no tributan ni aquí ni allí, van a seguir no tributando allí. Vamos a ver lo que decía Zapatero sobre esto. Bueno. Vamos a verlo. No solo una cosa ahora. En 2011 se aprobó un convenio de doble imposición, como es conocido, con Panamá. Un convenio, como todos los de doble imposición, contiene, y este lo contiene, un deber de información recíproca y de intercambio de información. Espero que, además, ayer hubo una declaración del fiscal de Panamá en ese sentido alentadora en cuanto a la voluntad de colaborar. A ver, Carlos, es que han dicho que no van a colaborar nada. Sí, bueno, ayer la embajadora en España no ha dicho eso. Bueno, ha dicho que no va a colaborar. Mira, Carlos, ha dicho todo lo contrario. El presidente lo que ha dicho es que Panamá cooperará vigorosamente con las asistencias y las investigaciones que surjan de estas investigaciones. A ver, Carlos. A ver, el comunicado oficial lo que dice es que ellos aplican su legislación base y como allí no está considerado delito, no lo persiguen y no van a colaborar. Sí, pero, a ver, entonces, dejarme hacer una puntualización. No es lo mismo. O sea, el despacho de abogados es de Panamá. Si las empresas son en paraísos por todo el mundo. Bueno, han encontrado algunas en un estado asociado, que yo lo descubrí ayer, un estado asociado libre de Nueva Zelanda, que es una islita de que tiene 1000 personas, y hay miles y miles y miles y miles de empresas allí registradas. Como la Shetland, hay muchos. Pero si tenemos Gibraltar, pero si lo ha explicado Carlos admirablemente. Estos son las gateras que deja el sistema para que paguemos los pringaos, empezando por hoy, les reitero, paguen todos. Isabel, no le dar malas noticias a la gente. Para que paguemos los pringaos y los demás escapen. Si Hacienda no somos todos, Hacienda no somos todos, ya lo dijo. Hasta el Instituto NOS también tiene alguna empresa allí. Claro. Y el coste, 36.000 euros. Claro, ¿quién puede gastarse 36.000 euros en hacer empresas pantallas? O sea, Carlos, ya no es una cuestión de fiscalidad.
Es una cuestión de que quieres esconder dinero. Pero- Y el que esconde dinero, el dinero no es limpio. No, pero vamos a ver, vamos por partes, pero dejadme preguntarle a Carlos Cruzado, hombre, porque esta matiz que introducía Tony, obviamente estamos hablando de una enorme compañía, una firma muy importante en Panamá, pero que la sede de las sociedades fiscales que te vende, que te ofrece para que tú las compres, no están en Panamá. Entonces, ¿esto qué significa efectos fiscales en España? Que como lo ha tramitado el despacho de Panamá, ¿estamos con el acuerdo, el convenio de Panamá, o rige por el paraíso fiscal donde se radica la sede que tú has comprado? No, claro, si estamos hablando de sociedades en otros territorios, habrá que acudir al convenio si es que lo hay con esos territorios. El problema es que los convenios no valen. Cuando ayer decía la embajadora que iban a aplicar el convenio y que iban a facilitar información de acuerdo con el convenio, ha quedado claro ya que el convenio que sigue el modelo de la OCDE de información a requerimiento y, en fin, justificado y demás, esto no está sirviendo. Y de hecho, Panamá hace 3 semanas o 4, en el último G20, ha dicho que no está dispuesta a firmar el acuerdo que han firmado ya más de 50 países, por el cual va a haber intercambio automático de información. Y un poco hilando con lo que decía Carlos, precisamente su argumento es que Estados Unidos no lo ha hecho y que como Estados Unidos lo que quiere es negociar bilateralmente, ellos van a hacer lo mismo. Claro, Estados Unidos tiene varios estados que son paraísos fiscales. Claro. Hay uno claramente que es Delaware, con lo cual claro que hay esa hipocresía. Si los estados quisieran, acababan con los paraísos fiscales, sin ninguna duda. Sí, porque quiero ir a Almodóvar. Me interesa vuestra opinión sobre lo que iniciábamos el programa, Bueno, sobre yo creo que la actitud de Almodóvar. Lo ha dicho Joaquín magistralmente, de modo que yo me adhiero a lo que ha dicho él al respecto. No, yo quiero preguntar por qué, pues es algo que me llama profundamente la atención, ¿por qué este tipo de fraudes a gran escala siempre aparecen, yo no sé si como consecuencia de investigaciones sobre el narcotráfico o porque lo descubre algún hacker? No sé, la cuestión es que nunca los descubre la agencia tributaria. O sea, siempre nos enteramos de los grandes chorizos porque lo vemos publicado en algún periódico, pero nunca por una inspección habitual, pues por una inspección, digamos, rutinaria de la agencia tributaria. ¿Por qué? Al margen del problema, de la problemática en relación con estas cuestiones. Pero con ningún gobierno, no hablo de esto, hablo de siempre. En relación, o sea, al margen de la problemática que hay cuando tenemos paraísos fiscales por la escasa o por la nula colaboración, es cierto que la agencia tributaria, y esto es algo que desde mi organización venimos mucho tiempo repitiendo, se centra prácticamente todo el esfuerzo, más del 80% de efectivos de esfuerzo de la agencia tributaria se dedica pues a ese cruce de datos, a ver esas declaraciones que presentan los perceptores de rendimientos de trabajo, pequeños autónomos, en fin, esto es lo que se hace, cruzar datos cada vez mejor. El sistema informático es muy potente y ya prácticamente no se escapa ningún cruce, pero lo que es la investigación, la inspección, se le dedica un esfuerzo pequeño y desde luego si hablamos ya de grandes empresas, de grandes fortunas, en fin, los efectivos que se dedican a esta cuestión son escasos. Yo represento a 8.000 técnicos del Ministerio que tenemos unas limitaciones en cuanto a nuestro trabajo que no pasan del pequeño autónomo, de una persona que percibe rendimientos de trabajo y no podemos acceder a ese trabajo. Carlos, y ¿existen dudas en cuanto al origen de la información? Porque legalmente se podrá utilizar una información que ha sido hackeada, es un término moderno, pero que ha sido robada de la forma y manera en la que se hace con las nuevas tecnologías, ¿no? Se ha robado de la web. ¿Esto podrá un gran despacho, una nueva firma de abogados puede decir, pues esto no va a ningún lado? Esto ya viene ocurriendo. Alemania ha comprado, parece ser, según se ha publicado, esta lista y está actuando ya con ella. En España ya se dijo esto. Alemania sí que es legal. No, pero me refiero al hecho de que luego se considere que la prueba, haberse extraído de esta manera, era ilegal. En España se dijo lo mismo en el año 2010 con la lista Falciani. Hemos asistido ya, no sé si hay ya una docena de sentencias en relación con personas que no regularizaron en ese momento y que acabaron en los juzgados, que están condenando y que están admitiendo como prueba los papeles de Falciani. Eso que hay que recordar, que la lista Falciani famosa, que era con información robada también, o bueno, sustraída por eso digo que también se alegaba pero esto y sin embargo a lo que voy es que en ese momento pasó algo insólito y es que el gobierno, en este caso era de Zapatero, lo siento Tony, era de Zapatero, avisó a los señores que aparecían en la lista y les dijo, oiga, usted me aparece en esta lista, como no regularice, le voy a tener que hacer una inspección. Yo aluciné. En relación con este tema, tengo que recordar que hay 2 directivos de la agencia tributaria imputados por esta cuestión. Gesta, mi organización, interpuso una querella, esta es la única que hemos interpuesto nunca en relación con este tema. Consideramos que podía haber habido una prevaricación por parte de la agencia tributaria y se está sustanciando y están imputados. Y esto no había pasado nunca, ¿no? Esto de que te avisen antes de hacerte una inspección. Bueno, sí había pasado. ¿Ah, sí? Había habido otros listados anteriores en Liechtenstein, quiero recordar, unos años antes, y también se habían emitido regularizaciones. Oye, ¿por qué al consumidor, o sea, al contribuyente, al pobre contribuyente no
no le avisan. No, sí que oiga, te avisan. si usted tiene algo... No, a ti te avisan, te ponen la sanción y la multa, o sea, y te pegan todo. No, por eso, pero no te avisan para regularizar. Aquello que estás comentando no solamente ocurrió lo que tú dices, sino que se hizo el doble control. Por un lado, se le avisó a la gente para que regularizara. Por otro, se le envió un mail, desde los dos señores contra los que se querellaron, se les envió un mail a los delegados territoriales y a los responsables de la Hacienda para que no considerasen delitos esas actuaciones y se considerase que había sido regularizado voluntariamente. Toma. Es decir, enviaron un mail, vía mail que cogimos y que publicamos en el diario El Mundo. Un mail en el cual se les mandaba y se les decía, señores, a partir de ahora consideren que esto no es delito y por lo tanto no pueden iniciar actuaciones penales. ¿Es cómo? Sí, sí, sí. O sea, aquello ocurrió año 2005, me parece que fue. Claro, ahí la agencia tributaria alegaba 2007, alega precisamente este tema, que iba a ser muy difícil cobrar, que podía acabar en los tribunales. Claro. Pero claro, esta era una consideración que la agencia tributaria no podía hacer. Eso es una consideración que harán los tribunales. Claro. La agencia tributaria tiene una obligación tasada en la ley, que es cuando ve que hay una posible defraudación superior a los 120.000 euros, llevarlo al fiscal. Es que por esa regla de tres los policías no detienen porque puede llegar un juez y poner en la cárcel al detenido. Igual. Y entonces por eso no actúa el Estado de Derecho. Pero quiero preguntaros... Hacienda actúa al revés, quiero avanzar. Normalmente. Tony, te multa, te sanciona y luego tú apelas. Sí. Entonces, claro, ¿por qué en estos casos no? Pues eso es lo que sorprende. Porque, poderoso caballero, ¿no? Ya. Pero déjame porque poderoso caballero, y vamos a hablar del dinero de los podemitas, porque resulta que, claro, hablar de financiación de Podemos, tontos no son, si ya lo sabemos, y que tienen mucho asesoramiento y muchos años detrás preparando este asalto al poder para destruir la democracia española, también lo sabemos, y lo han dicho ellos. Lo que no decían es la pasta gansa que les han estado dando a ellos, no a Podemos, desde que se ha constituido, porque montaron un chiringuito que se llamaba CEPS, que era el Centro de Estudios Sociales y Políticos, o Políticos y Sociales. Y ahí estaban todos, y es que no faltaba ninguno. Estaba Iglesias, estaba Errejón, estaba Monedero, estaba Vescansa, estaba Montero, el que le da luego la beca blanca a Errejón, todos la aureola de profesores estupendos que se van, simplemente asesoran, hacen informes. A todos nos pagan 425.000 euros por un informe. A un gobierno, ¿verdad, Joaquín? Tú que eres expresidente, que tienes todos los días, te los pagan. Pero vamos a ver lo que decía en este programa precisamente ayer Javier Chicote, que cómo había descubierto ese documento donde, atención, firmado de su puño y letra por Hugo Chávez, resulta que dice que les den, no expropiese. Expropiaron mucho, pero ¿a quién se lo daban? A estos. Que les den el dinero. Ese partido que ha sido financiado sin ningún lugar a dudas, ese nacimiento, ese embrión, por Venezuela y por Irán. Pues porque CEPS era una fundación que en teoría no tenía ánimo de lucro, pero se dedicaba a tareas de consultoría internacional a precios internacionales de mercado. Es decir, si obtenían beneficios tendrían que haber tributado por ellos, pero como en teoría no había ánimo de lucro, ni siquiera se pagaron impuestos. Es mucho el dinero que fue a fiscalidad. España. Bueno, entonces, es que tengo que despedir antes de que se vaya Carlos Cruzado. Quiero preguntarle sobre esto, porque estamos hablando de muchos millones de euros que obviamente no han ido a Podemos y por lo tanto como partido político o lo está investigando el Tribunal de Cuentas, pero sí que ha ido a una fundación y esa fundación les pagaba a unos sueldos, a Carolina Vescansa sueldos. Vean ustedes, Pablo Iglesias, cómo reconoció, antes de que se sospechara nada de esto, que él recibía dinerito de Venezuela. Decía, un sueldo no, pero hombre, dieta sí que cobraba. Lo que respecta a la Fundación CEPS, es verdad, hemos hecho convenios de colaboración y asesoramiento con muchos gobiernos. Yo mismo estuve durante un mes, en el verano de 2011, trabajando en una unidad estratégica de análisis político en la República Bolivariana de Venezuela. ¿Cobré un sueldo? No, cobré exclusivamente las dietas. Esto lo decía a Periodista Digital, cobraba dietas. Entonces, bueno, no dice cuánto, pero le quiero preguntar a Carlos Cruzado, ¿la agencia tributaria puede abrir una investigación individualmente para ver si han cobrado dietas? Aquí hay una declaración de Pablo Iglesias diciendo he cobrado dietas. A lo mejor lo que hay que ver es si las han declarado y se han declarado los ingresos que provenían, digo yo, claro, ¿no? Por supuesto, en ese momento, tanto con una beca o, en fin, la relación que tuviera en Venezuela en ese momento, pues tendrá que estar aclarada fiscalmente, ¿no? Desconozco cuál es el tema, ¿no? Pero a mí me interesa casi más que eso porque por la repercusión política que tiene, en virtud de que
la tal CEPS que se dedicaba a fomentar... Es una fundación. Es una fundación, es considerada fundación sin ánimo de lucro y objeto de ventajas fiscales evidentes, como si se dedicara, yo que sé, a comedores sociales. Sí. A mí que me expliquen por qué eso tiene consideración... No, digo, bueno, consideración legal de sin ánimo de lucro con las consiguientes ventajas fiscales. A mí que me Eso ocurre con todas las fundaciones ligadas a los partidos políticos también, claro. Claro, también. Quiero decir, habrá que ver el régimen al que se sometía, pero me imagino que sería el mismo que al cualquier otra fundación. En este caso se sometía a un régimen y nunca mejor dicho. Pero todas las del PP y el PSOE también. pero todas reciben dinero de países. Es que esto no lo sé. Pero 7 millones de Venezuela es lo que sabemos que ha recibido la CEPS. ¿Puedes 17 millones, ¿cuántos en pesetas? Vamos a explicárselo, vamos a traducirlo en pesetas. Aquí las cabezas... ¿1.000 y pico millones? Habría que ver 1.165 millones. Habría que ver en concepto de en qué momento, en fin. Oye, 1.200 millones de PLS, que dirían los amigos de Tony. Sin ánimo son de lucro. Muchas PLS. Todo para el beneficio del pueblo. Isabel, controlado a través de esos movimientos. Vamos a ver, de momento ya se ha visto que Rejón también estaba en una fundación en Ecuador que se llama CELAG. Es que ya hay una ruta de una segunda fundación en Ecuador. Y espérate las que pueden salir, ¿eh? Pero vamos a ver, bueno, perdona que despido a Carlos Cruzado, gracias por haber estado con nosotros. Y entre tanto vamos a ver la que se ha organizado esta mañana a cuenta de esto, de la financiación de Podemos. ¿Pero dónde se ha organizado? En el Congreso de los Diputados. Su concepto de derechos humanos, en donde usted impartía clases y sus compañeros, y el mío es distinto, lo reconozco. El mío es el de las universidades públicas y concertadas de España y el suyo es el de Venezuela e Irán. Es distinto, es un matiz distinto. A ver si es verdad... A ver si es verdad que usted esa defensa de los derechos humanos la hace en todo el mundo. No donde tiene gente que le financia a su partido. No es de nuestro agrado, pero tampoco es de nuestro agrado que se acuse gratuitamente. ¿Cuál es la alusión? La alusión tiene que ver con un delito de financiación por un país extranjero. Y quiero recordar... Sí. Y quiero recordar... Señor presidente, quiero exclusivamente recordar que el Tribunal Supremo en 2 ocasiones, en enero de 2015 y en mayo de 2015, ha archivado sendas querellas por lo mismo. Y en febrero de 2016, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha recordado que no había caso. Y por tanto, que si alguien tiene necesidad de una cuarta aclaración, lo que debe hacer es ser valiente, acudir a los tribunales y recibir por cuarta vez la misma contestación. Muchas gracias. Bueno, pues ese es el rifirrafe que ha pasado esta mañana hoy en el Congreso. Niegan la financiación de Podemos, ya lo ven, pero esto tiene el truco del almendruco. Claro, nadie dice, bueno, se le ha escapado a Rivera, sí dice lo de Podemos, pero yo creo que todo el mundo que ha leído esta información de ABC, y aquí dedicábamos parte del programa a eso, está claro que el dinero es a CEPS, que es el Centro de Estudios Sociales y Políticos, el embrión de Podemos. Sobre esto, sí. Para que un grupo de amigos que están todos en la misma facultad sean capaces de montar un partido que saca en últimas elecciones 5 millones de votos, algo raro tiene que haber detrás, porque esos milagros solo se dan en la Biblia. Entonces, mire usted, ¿cómo consiguen que ese grupo controle tanta estructura? Porque tenían solo ellos tenían el dinero. Hombre, claro. Solo ellos tenían el dinero. Esos milagros son una chapuza, por no hablar de otra cosa. No hubo un momento... Y estos señores, perdóname, y termino, sí, reciben el dinero corrupto de un régimen corrupto. Y no solo liberticida, es un régimen corrupto. Y volviendo al sastre de Panamá, estos tienen allí en Panamá los dirigentes... 241.000 documentos hay. Yo pregunto, todos los recursos del Estado de Derecho, la Fiscalía, la Abogacía del Estado, etcétera, Abogacía del Estado que, por cierto, pide 6.000 euros a las hijas de Ana Vidal Abarca y de su padre asesinado por ETA por exigir justicia, en fin, es un caso muy largo, pero se dedica surrealista, ¿verdad? ¿No tienen medios todos los recursos del Estado para llevar un poco más allá esta investigación de la financiación de Podemos y conseguir... Lo ha explicado muy bien nuestro invitado. ¿Lo ha explicado?
No, me refiero a CEPS, o sea, me refiero a la financiación de Podemos a través de CEPS, que según ha explicado Errejón hasta la saciedad, ha sido llevada a los tribunales y ha fracasado. ¿Ha sido llevada a los tribunales con el rigor suficiente? ¿La abogacía del Estado realmente no puede hacer más? No, fue una querella de manos limpias. Por eso te digo, ¿Por qué no actúa la Fiscalía? No lo sé. ¿Por qué la Fiscalía y la abogacía del Estado no están en eso? Sí. ¿Por qué dejan a manos limpias cuyos recursos son obviamente limitados, por no hablar de sus intenciones, que esas me las ahorro? ¿Por qué no actúa ahí la Fiscalía y la abogacía del Estado? ¿Por qué? A mí que me lo expliquen, es que no lo entiendo. Se monta un partido político... Se monta un partido político con dinero de fuera, lo cual es ilegal, y es un partido político... Pero no lo investiga la Fiscalía. Es incomprensible, porque estos vienen a destruir la democracia, a destruir nuestra convivencia. Isabel está tocando un tema que es importantísimo, porque Isabel, Durán, ¿cuánto tiempo llevamos nosotros sacando información de que estos señores han recibido? Señores, no digo partido, porque eso obviamente se tiene que demostrar judicialmente. Señores, han recibido dinero desde Venezuela, han recibido dinero desde Irán, han recibido, ahora tienen montado otro chiringuito a través de otra fundación en Ecuador, etcétera, etcétera. Llevamos 2 años y pico. Sí. Vale. Hasta ese momento, que a lo que se refiere Íñigo Errejón, dice, el Tribunal Supremo ha dejado claro que, vamos a ver, el Tribunal Supremo ha dejado claro que una querella presentada que no era una querella trabajada, que no era una querella donde estaba ningún informe de la UDEF, donde no se había realizado una investigación policial, sino que eran recortes de periódico, ha dejado claro que no le basta para iniciar el procedimiento. Eso es lo que ha dejado claro. Por lo tanto, la pregunta es evidente. En 2 años no le ha dado tiempo a la policía, a las instancias españolas que tienen la obligación de defendernos de este tipo de intromisiones de dictaduras extranjeras en nuestro sistema democrático. No le ha dado tiempo de armar una investigación y trasladarla en defensa de la legalidad y en defensa de los españoles. Esa es la enorme pregunta. Porque claro, que el señor Errejón a mí me estaba aquí diciendo, nosotros en estos momentos tenemos la evidencia jurídica. No, usted tiene la evidencia jurídica de que una querella muy débil, mal estructurada, con poca investigación, ha sido tumbada. No hay ninguna evidencia de que lo que es absolutamente, y repito la palabra, evidente para cualquier persona que nos esté escuchando, es que si estos señores que luego van, oye, y a los meses montan un partido, han ido recibiendo 7 millones de euros hasta ese momento, para algo ha servido ese dinero. Que si aparecen informes en los cuales se les dice que el fin, porque aparece escrito, el fin es desestabilizar el sistema político español y los sistemas políticos occidentales, hombre, va a resultar que a lo mejor es evidente que es para desestabilizar el sistema político español y los sistemas políticos occidentales. Eso no se puede elaborar a tiempo una investigación para parar esta historia. Hay esa cuestión, ¿por qué no se quiere? No se ha hecho todavía, a lo mejor están en el primer paso, no lo sé, que es el Tribunal de Cuentas, pero hay otra cuestión, que es la cuestión, lo decía antes Joaquín, corrupción. Es un régimen corrupto, es liberticida y es homologable, es la pregunta que nos hacemos todos, pero ¿cómo es posible? Yo es que de verdad planteo, si en España hubiera nacido un partido, hubiera tenido 69 diputados y resulta que nos hubiéramos enterado que todos sus líderes los hubiera financiado Le Pen, en España estaba armándose la gorda diciendo que cómo puede estar en el Parlamento un partido así, que todos los partidos le hubieran hecho un cordón diciendo es imposible que nadie llegue a acuerdos. Y la pregunta es, primero, ¿cómo se homologa esto? Fíjense, esta mañana en Herrera en COPE se lo preguntábamos precisamente a Pablo Echenique, que es el número 3 de Podemos, después de haber guillotinado políticamente, que le gusta tanto la guillotina a Podemos, de haberse cargado a Sergio Pascual. Pues vean lo que decía Pablo Echenique en la COPE. Pero Pablo Echenique no es del origen de esto. No, ni ha estado con ellos. Otra cosa. No, por eso, y él lo explicaba. Él no ha estado, ni siquiera estuvo en CEPS. Y contaba cómo ha votado incluso a Ciudadanos. Vamos a escuchar lo que decía sobre esto. Oiga, ¿cómo le parece a usted homologable esto de que se financie un partido o todos los líderes de ese partido de un lugar tan tremendo para la libertad, donde encarcela a la oposición como Venezuela o Irán, por ejemplo? Y decir que no tiene mayor relevancia, como acaba usted de señalar, yo no estoy de acuerdo, porque ¿a usted qué le parecería que hubiera nacido un partido político en España que se supiera que ha recibido 7 millones de euros de una dictadura como la de Pinochet? Podemos seguir toda la vida especulando. Eso no va a cambiar el hecho de que las cuentas de Podemos son las más transparentes de los partidos políticos de nuestro país. Eso no va a cambiar el hecho de que Podemos es la única fuerza que no se financia con créditos bancarios y que, ya digo, mantiene los más altos estándares de transparencia, y eso no va a cambiar. No le he preguntado por Podemos. Es en que es
es el que es. Ya, pero y que no además hablamos para de Podemos, nosotros Pablo. Pero no hablamos es un contrato. Es que no hablamos de Podemos, no estamos hablando de Podemos, estamos hablando de personas con nombre y apellidos pertenecientes a una fundación que ha recibido un dinero de un régimen como Venezuela. ¿Qué pensaría si algunos miembros de un partido como Ciudadanos o el PP hubieran recibido dinero de la dictadura de Pinochet? Bueno, yo creo que las personas han tenido un pasado profesional y a lo mejor no me parecería bien que haya trabajado para la dictadura de Pinochet, que entiendo que no es el caso que estamos tratando aquí. Es muy interesante hablar de la biografía de la gente, pero yo creo que modestamente, y lo digo como portavoz habitual en los medios de comunicación, creo que la ciudadanía espera de nosotros, de los portavoces, y por qué no, también de los medios de comunicación, pues que dediquemos algo de tiempo también a hablar de los problemas de casa y no tanto de la biografía de las personas y de especular de cómo puede afectar el pasado de cada uno o lo que ha vivido o a lo que se ha dedicado en el pasado a su pensamiento actual. Bueno, yo creo que es que merecía la pena escuchar la respuesta. Merece la pena que hablemos de las cosas de casa, dice Elga. Pero ¿qué te parece, Joaquín? Tú estabas también esta mañana en Herrera en COPE. Me permites un comentario. Creo que es un hombre inteligente. Sí, hombre. Sin duda, ¿no? Y en el trato debe ser simpático, yo no le he tratado. Pero estos señores son, como decían aquellos vascos, Isabel dice, ¿a dónde vas? Manzanas traigo. Jamás... ¿De dónde vienes? ¿O dónde ¿De dónde viene manzanas? ¿A cómo? Colorado. No contestan jamás a lo que se les pregunta. Además dice, vamos a hablar de los problemas de verdad. Vamos a ver, no es un problema de verdad que un partido que viene con la doctrina metida en el disco duro desde Irán y desde Venezuela quiera ponernos sus recetas, dos ejemplos gloriosos de defensa de los derechos y libertades y del desarrollo personal y de toda la sociedad. Hombre, vamos a ser un poquito serios. Claro que hay que hablar del fondo. El fondo es que ustedes vienen de un país en el que se han violado con ejecuciones, muertes extrajudiciales, con prisiones subterráneas, se han violado los derechos de los opositores, los derechos de la población. ¿Eso no es hablar de cosas de verdad? ¿Esto de qué estamos hablando? ¿De chistes? No es real que se está hablando de gente a los que se les ha expropiado su dinero, sus salarios, sus empresas, sus negocios, que se les ha quitado todo a grito de expropiese, expropiese. Eso no es hablar de verdad. Para dárselo a ellos. O sea, han dejado un país que tiene recursos turísticos, que tienen recursos energéticos, que tienen recursos profesionales, lo han dejado hecho un erial. Lo han dejado hecho uno de los países más pobres, más corrupto y con mayor tasa de asesinatos de todo el mundo. Eso sí, y no podemos hablar de eso. Ellos iban a unos hoteles estupendos, Eso para sí, asesorar a estos. Y a clubs de golf. Había que oír hoy a su portavoz en el Congreso hablando de los refugiados de una forma absolutamente, en fin, lacrimógena, que es verdad que están pasándolo muy mal, pero cuando se debatió en el Parlamento de Estrasburgo la situación de los presos políticos venezolanos que están en la tumba, la llaman a la cárcel, sí, ¿no? la tumba. En la tumba, que están metidos en auténticas lóbregas mazmorras por su condición de opositores políticos, los tíos votaron en contra. Esos no tienen derechos humanos, esos no producen ninguna empatía, ni ninguna solidaridad, nada. O sea, ¿por qué se les ha dejado llegar hasta donde están? Lo que sí que se les genera es esta empatía, esta sensación maravillosa, claro. Entonces, cuando lo decían, ni eran famosos aquí en España, ni querían asaltar la Moncloa públicamente. Todavía. No lo reconocían, no lo sabíamos. Pero fíjense cómo le doraban la píldora, no precisamente a las democracias occidentales. Son tiempos en los que para ser demócrata hay que tener agallas. Y Hugo Chávez tenía agallas. Vaya si las tenía. Pero tenía días que no te veía y te oía. Juan Carlos, bienvenido. ¿Cuándo llegaste, hermano? Pues llegué hace 3 días, presidente, a decirme también a mí mismo que la democracia sigue estando muy presente en Venezuela. Cuídese mucho, sigue usted muy fuerte, porque cada vez va a hacer más falta Venezuela, América Latina y su ejemplo en este proceso que estamos teniendo en marcha en Europa. Gracias, Juan Carlos. Yo te ruego que me salude de mi corazón y de mis brazos a esa legión de amigos y amigas en España, en Europa. A mí hay algo que me emocionaba al escuchar al comandante, que es cuando decía revolución bonita. Revolución bonita. Eso es lo que nos ha dejado.
pues qué envidia me dan, porque la verdad es que en estos momentos, tal y como está la situación en Europa, es muy interesante vivir en un país como este, en el que se están produciendo tantos cambios y tantas transformaciones que pueden convertirse en un ejemplo democrático para los ciudadanos del sur de Europa. Yo recuerdo el presidente Chávez llamándome a Madrid cuando estábamos con los indignados en la Puerta del Sol, profundamente interesado. Y yo pensaba, demonios, el presidente Chávez se adelantó 20 años a lo que estamos haciendo ahora aquí en Madrid. Y si me permiten un consejo de politólogo, mis colegas periodistas, ni siquiera el cáncer podrá hacerles el trabajo sucio. Tengan cuidado, Chávez vivo es muy peligroso para los poderosos, pero muerto sería invencible. Por eso Chávez es mucho más que el ciudadano que los venezolanos eligieron en octubre para ser su presidente. Chávez es ya Bolívar y ya cabalga como estandarte y referencia de su patria grande. Los mitos, cuando se encarnan en un pueblo, se hacen inmortales. Ya lo dijo un venezolano mortal llamado Hugo Chávez Frías: Chávez no soy yo, Chávez es el pueblo. Manda eso, manda eso. No lo voy a decir. En política, de lo único que no puede reponerse uno nunca es del ridículo. Y esto, vamos, es del ridículo. Pero le voy a preguntar a Juan Soler porque esto, cuidado, nos podemos reír, son cursis a rabiar, pero cuidado, porque la cuestión de fondo son los millones. Oiga, 7 millones de euros, aquí me han dicho, son 1.200 millones de pesetitas, ¿no? Así, ala, venga, 1.200 millones, peseta a peseta, euro a euro. Y resulta que el Partido Socialista, con todos estos mimbres, hoy, ¿a quién está buscando el apoyo su líder máximo, que se llama Pedro Sánchez? ¿De quién quiere recabar ese apoyo? Pues de todos estos. Los acaban de ver. Aquí están disfrazados de corderitos, pero vean lo que está pasando, claro, a día de hoy con todas las negociaciones políticas. Bueno, me dicen que no tenemos la cantidad de información que les íbamos a aportar, pero en fin, el Partido Popular, quiero preguntarle y aprovechar a Juan Soler, dice que cómo es posible, supongo, que el Partido Socialista a día de hoy siga sin querer sentarse a hablar con ellos y prefiera a estos compañeros de viaje. Eso es lo que no nos explicamos. Hemos visto lo que dicen, lo que hacen, lo que ocultan todos los dirigentes de Podemos. ¿Cómo es que un partido que estaba en la socialdemocracia occidental hasta hace muy poco, se niega a sentarse con otro partido europeo, occidental, demócrata, liberal, conservador, como es el Partido Popular? Con el Partido Popular no se quiere sentar, y con estos señores que dicen estas cosas tan cursis por un lado y tan peligrosas por otro, resulta que son sus compañeros favoritos. Pues yo creo que hay mucho votante socialista que se planteará el que el Partido Socialista de hoy está absolutamente desnortado. Va por un sendero que le puede conducir a una situación muy grave. Como Partido Socialista puede ganar una votación. A lo mejor el señor Sánchez gana una votación. Lo que no va a conseguir es gobernar con estos señores, porque no se puede gobernar. Vamos a ver, yo creo que la única explicación a lo que Juan Soler plantea es que hay detrás solo un interés personal. Es decir, la única forma de llegar a presidente del gobierno de Pedro Sánchez es este tipo de alianza. Claro, una vez de presidente del gobierno, dicen gente amiga mía del PSOE que no quiere llegar a presidente del gobierno, que lo que quiere ser es expresidente. En efecto. No, y es posible que tengan razón estos amigos, ¿no? Ahora, desde otro punto de vista histórico, por ejemplo, vamos a ver, lo del Frente Popular nunca quiso luego el PSOE repetirlo. Hasta ahora. Hasta las Esto es mucho más grave que lo del Frente Popular. Hombre, desde el punto de vista... El Frente Popular acabó como acabó. Sí, fíjate cómo acabó. Pues en este momento, en el Frente Popular estaban partidos de centro-izquierda, como el de Azaña, el PSOE, un poco desmadrado, que todo hay que decirlo, y el Partido Comunista, que no pintaba nada ni tenía un solo diputado en aquel momento. Bueno, aparte de otros partidos menores, que sí tenían algún diputado, por ejemplo, el Partido Radical Socialista. Visto históricamente, esto es un salto cualitativo, y sobre todo después del paso por el gobierno de años, haciendo la política europea con nuestros compañeros de la socialdemocracia. Esto no es un salto en el vacío. Correcto. Que yo creo que el PSOE no puede permitirse. No, pues pero se lo va a permitir. Y yo quiero preguntaros también por Ciudadanos. Vamos a ver si les sale. Vamos a ver qué va a pasar con Ciudadanos, porque efectivamente ayer sorprendía, yo no sé si os sorprendía a vosotros, la posibilidad de hablar de carteras con la que ya
irrumpió Ciudadanos. El propio Juan Carlos Girauta dijo, no estamos hablando de carteras concretas, pero en realidad, claro, un gobierno socialista solo sería muy débil, con lo cual tendríamos que estar nosotros. Esto, pues, realmente ha armado la marimorena. Yo os voy a preguntar, vamos a ver a Juan Carlos Girauta. O sea, hace ya, yo creo que más de un mes, quizá 2 meses, que nosotros dejamos de descartar la posibilidad de estar dentro de un gobierno. No le puedo concretar, porque todavía no hemos pensado en ello, qué ministerios o qué carteras quiere Ciudadanos en ese gobierno, si ese gobierno fuera posible. Eso decía ayer, pero vean lo que ha dicho esta mañana Juan Carlos Girauta. Pero quien afirme que yo he planteado si vamos a tener X ministerios, que estamos hablando de ministerios con el PSOE, que nos estamos planteando ministerios, está mintiendo. Lo que yo he dicho es que le vamos a pedir a Podemos que vote a favor de un gobierno de coalición PSOE-Ciudadanos para que aplique el acuerdo del abrazo de PSOE y Ciudadanos. Vamos a ver, un momento. Sí. Yo creo que pedir entrar en el gobierno, pues es lógico, si estás apoyando una investidura, pero lo que no tiene lógica es que hable de un gobierno de coalición que ya ha fracasado en las Cortes. Porque el gobierno de coalición, claro, PSOE-Ciudadanos, ha fracasado y está definitivamente descartado. Lo que cabe es un gobierno de coalición a 3 bandas y siento coincidir con esta gente del PP, pero es que es la única solución. Pues es la solución europea. Coincides mucho más con la gente del PP que con la gente del PSOE. Pero no es el único. No lo sientas. Pero Carlos, no es el único del Partido Socialista que le ocurre. Hay muchos socialistas en ese gobierno pueden estar los 3. Perfectamente. Déjame antes de ir a esto que dé un dato que quería haber dado antes y lo acabo de encontrar. ¿Sabéis que el 46% de los diputados de Podemos no han declarado la procedencia de los créditos que tienen, créditos personales? 46%. En total, 1.329.000 euros. Me encantaría saber, antes de hacer todas estas alianzas maravillosas, de dónde viene, quién es el padrino que les presta, sin luego reclamarles la devolución, 1.329.065 euros a los diputados de Podemos. Porque se ha hecho un chequeo de cuál es la procedencia de sus créditos personales y resulta que no aparece acreedor. ¿Quién te presta? ¿A ti te ha prestado alguien en tu vida 100.000 euros, 60.000 euros? Mi familia, sin ser un banco, sin ser algo. Hombre, a mí me encantaría saber cómo puedes tener un partido. Mi padre cuando era joven yo. Oye, el 45,8% de los créditos personales de esta gente no figura en la declaración que tienen que realizar en el Congreso, no aparece el acreedor. Me encantaría saber quién es el que les está prestando dinero. Es curioso que eso no haya aparecido en ningún lado. Sí, no, lo publicó. A la reunión de mañana a 3. Hizo la investigación Carlos Segovia, la publicó en El Mundo. Y todavía seguimos esperando a ver dónde está la aclaración de quién es el que les presta, porque a lo mejor descubrimos más préstamos internacionales. Y eso no lo puede hacer el Congreso, pregunto, ¿eh? Sí, pero debería. Pero déjame que vaya lo de Ciudadanos. Fíjate, yo respaldo lo que están haciendo ahora. Vamos a ver, yo tengo la sensación de que le ha costado a Ciudadanos darse cuenta de dónde se estaba metiendo y se ha empezado a enterar. O sea, el Partido Socialista no le estaba haciendo un pacto, le estaba haciendo un traje, pero de los de Panamá. Y le estaba haciendo un traje en el que al final les quería llevar hacia la postura de Podemos. Y lo que está en estos momentos Ciudadanos dándose cuenta es, no puedo aceptar la abstención de Podemos, no puedo hacerlo, porque automáticamente le dejo manos libres a Pedro Sánchez para luego gobernar con quien quiera y me voy a meter en el gobierno para controlar las carteras directamente. Yo aquí no me andaría con complejos, y se lo diría a Juan Carlos Girauta directamente. Ustedes, claro que sí, tienen que reclamar presencia en ese gobierno. De hecho, yo no me fiaría de que ustedes respalden un gobierno en el que luego ustedes no se queden implicados en responsabilidad. Yo quiero que estén. Si lo van a hacer, que estén y lo controlen. A ver, es que Ciudadanos ha estado desde el primer momento impidiendo el Frente Popular duro, que es lo que al final va a salir. Yo estoy convencida, yo estoy segura de que el señor Pedro Sánchez se va a echar en brazos de Podemos y de los separatistas con tal de llegar a la Moncloa y de ser expresidente del gobierno. Dice, vamos, salvo que alguien dentro del PSOE se lo impida, cosa que yo veo cada vez más improbable, creo que es lo que va a hacer. Y Ciudadanos ha estado desde el primer momento jugando, yo creo que con muchísima responsabilidad, a impedir eso. Y hay que leerse el acuerdo suscrito por Pedro Sánchez y Rivera para constatar que en ese acuerdo quedan clarísimamente establecidos principios fundamentales como la indisoluble unidad de la nación española, la economía de mercado, la imposibilidad de subir la presión fiscal a los trabajadores, señores, paguen hoy felices sus impuestos, que aquí los pagamos todos y Hacienda somos todos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que está haciendo Ciudadanos ahora es exactamente lo que decía Carlos, decir, nosotros
Mantenemos ese acuerdo, mantenemos los términos de ese acuerdo y queremos estar dentro del gobierno para garantizar que se cumplan, cosa que es absolutamente imposible, porque Ciudadanos y Podemos son como el agua y el aceite. No se puede hacer un gobierno con Ciudadanos y con Podemos. Ciudadanos y Podemos son unidades incompatibles, términos incompatibles, y no va a haber un gobierno en el que estén Ciudadanos y Podemos. Yo seguro. dudo de que haya la otra solución. Cuidado, quiero dudar. Cuidado, Ciudadanos, que lo lleva crudo, y se lo digo muy en serio, que presten atención a lo que les voy a decir, porque si en Andalucía están apoyando al gobierno de Andalucía, pues sepan que en Andalucía se acabó esto de llamarse Ciudadanos. Tiene que ser Ciudadanos y Ciudadanas, o ciudadarrobas, porque la Junta de Andalucía está en lo importante, que ya no se puede decir alumnos, son alumnos y alumnas. Ya no se puede decir funcionarios, se tiene que decir funcionariado. Oye, ¿y en Valencia? Los becarios son personas becarias. Pues el Partido Ciudadanos lo ha liado. Oye, vamos, y en me parece a mí Valencia, que se acaban de cargar su que es peor, Isa, en Valencia, que es peor, en Valencia, lo cual es mucho peor, Ciudadanos y el PP han aprobado que ya los valencianos ya no son valencianos, son valencians. Y Valencia se escribe con acento. Oye, yo sí puedo porque es la... En valenciano, y eso lo han aprobado en Valencia todos por unanimidad. Yo sí puedo porque es la Marimorena. Y los mujerajes de Ada Colau. Pero mira, el otro día en el Senado, el presidente, uno de los intervinientes dijo, la portavoza, sonó tan mal, porque además portavoz es... Voz es una palabra femenina, ya es la voz. ¿Para qué le tienes que feminizar todavía más y decir portavoza? Sí. Pues, creo que es una cosa ridícula. Patadas continuas a la gramática, a la sintaxis. Pero esto viene de la Consejería de Educación, de la Junta de Andalucía. Si me conozco bastante bien el tema, ¿no? Sí. Ha habido demasiado poca resistencia. Hay un artículo de un profesor que además es académico de la lengua, que es un librito, más que un artículo, un librito pequeño, que lo destroza todo esto. Lo destroza desde el pensamiento de la lengua, ¿no? Bueno, aquí nadie hace caso. Todos los libros esos por un uso no sexista del lenguaje, ni un solo filólogo hay en las personas que lo han escrito. Una carga ideológica simplemente insoportable. Oye, pero quiero preguntaros también... ¿Sabes lo que significa cambiar todos esos libros? Pero vamos ahora? a ver, pero yo creo que lo grave es la carga ideológica que está diciendo Joaquín. O sea, esto es un diseño de ingeniería social que pasa por cambiar hasta los nombres. Pero fíjense, porque no sé la carga que lleva esto, pero lo que lleva es documentos, sienes, diremos, por hablar en términos junteros, de documentos que han sido incendiados porque los han quemado. Una furgoneta de la Junta de Andalucía se ha acercado a una zona ahí un poco modelo vertedero y se ha llevado un montón de cajas con documentos. Fíjense, cursos de formación, ahí lo tienen, o presupuestos de formación y no sé qué económica, a ver si lo podemos dejar. ¿Qué os parece? Claro, lo ha pillado, lo vio alguien, avisaron al Partido Popular que llegó a tiempo de sacar estas fotografías y denunciar la quema de documentos en Andalucía. Les recuerdo que casualmente hay una investigación de los cursos de formación que afecta a 3.000 millones de euros, entre ellos gran parte subvenciones de Bruselas, y también hay el caso de los ERE. Y lo que vosotros interpretáis de esta quema de documentos, ¿cuál es? Pasados, quiero pensar que están pasadas al ordenador. Que no les caben. Si no, es un delito. ¿Sí? Si no están pasados al ordenador, es un delito. Por tanto, quiero pensar... Es que es un poco cutre todo. Hombre, porque a ver, es muy puedes fuerte, ir ¿no? a una incineradora, puedes ir a muchas cosas. O sea, yo quiero pensar que es legal, pero me da la sensación que nos hemos quedado sin tiempo, pero a ustedes no, porque ahora volvemos, y además con algo muy interesante. Pero antes, si les tienen que repetir las cosas varias veces y escuchan las conversaciones, pero no las entienden. Bueno, vamos a cambiar el chip y qué suerte, qué apetecible, porque fíjense el libro que les voy a presentar, Por amor al emperador. Hablan las mujeres que quisieron a Carlos V. Lo ha escrito Almudena Arteaga, que está aquí conmigo. A ver si puedo enfocar ahí bien. Almudena. ¿Qué tal, Gracias. Isabel? Voy a poner el libro aquí. Gracias por estar aquí. Enhorabuena. Bueno, uno más. Premio Azorín de novela, premio Alfonso X el Sabio. Llevas unas cuantas novelas históricas también francamente entretenida. ¿Por qué Carlos V? Porque yo creo que no había ninguna novela con voz de mujer.
Yo en el año 2000, que se cumplía el 5º centenario de su nacimiento, escribí sobre él y sobre su juventud, y la voz fue Leonor, pero ahí me dejé en el tintero otras 15 mujeres de su vida. Caramba, ¿eh? Tenía una buena colección. Y lo complicado de esta novela ha sido darle voz a cada una en un capítulo. Pero bueno, ahí están 15 mujeres que unas las conocemos mucho, pero otras están en el ostracismo histórico. Con lo cual, bueno, pues ahí está esa apuesta, ¿no? ¿Y cuál ha sido la mujer de la vida de Carlos V? Yo creo que, bueno, indudablemente Isabel. Y luego diferentes mujeres en su vida. En su infancia fue Margarita de Austria, que fue el que le formó. Es que al emperador le hizo una mujer. No lo podemos olvidar. Luego sus hermanas, sus hijas, su mujer, amantes antes y después, siempre fue fiel a su mujer, es algo que yo mantengo en la novela. Pero ahí tiene cada una su voz, cada una su semblante, su carácter y todo lo que fue y cómo ellas vieron al emperador. Porque además es que a él no le crió su madre, como bien estás diciendo. Su madre adoptiva. Carlos tuvo a 2 mujeres de referente en su infancia, que fue una madre que estuvo muy obsesionada por su padre, ya lo sabemos en la historia, Juana la Loca, y que acabó en Tordesillas, a la que yo creo que no admiró, pero respetó durante su vida. Y luego tenía a Margarita, que fue una mujer que la admiró durante toda su vida. Hubo 2 años de conflicto en su juventud, de los 15 a los 17, que estuvo un poco enfadado con ella, pero luego se dio cuenta de que era su guía y su referente. Y a la hora de juzgar al emperador Carlos V, las mujeres en su vida, ¿cuál es su papel? Las mujeres le sirvieron fielmente, fueron las grandes sacrificadas, llegaron a dejar 2 de ellas, no las vamos a mencionar porque son muchas, a niños recién nacidos en Portugal, Juana su hija, y Leonor, su hermana, llegaron a dejar niños recién nacidos en Portugal para seguirle. Se casaron, por supuesto, por imposición y para el bien del imperio. Y por otro lado le quisieron, ¿eh? En la intimidad le tuvieron que querer. Hubo 2 hermanas, tenemos que recordar que en el 58, 1558, mueren 3 hermanos seguidos en el mismo año, y hay 2 hermanas que nacen en los Países Bajos con él y que deciden seguirle a España para morir en España. Toma, y luego todos sabemos la gota terrible que sufrió al final de su vida y que acabó en el monasterio. Él escribe su biografía contando sus hazañas políticas y bélicas, y era pecado de vanidad contar tu vida privada. Era pecado de vanidad en el siglo XVI. Pero él, sin embargo, a eso sí hace alusión en sus memorias. Que tuvo a los unos dolores ataques horribles. de gota que tuvo, horribles. Horribles, tuvo 20 y tantos, si no recuerdo mal, y él los va enumerando, además, se acuerda perfectamente de cada uno. Ayer presentaste tu última novela histórica, que no de memoria histérica, como hay algunos por aquí, y tienen un enorme éxito, Almudena. Bueno, desde Éboli yo colgué la toga, porque yo era abogado de carrera, me dediqué a la literatura. No es un trabajo fácil, porque es bastante complicado, sobre todo ahora con todo el tema de pirateo, derechos de autor y demás, que sería otro debate muy largo. Pero me mantengo y cruzo los dedos. Espero morir como escritora. Hombre, aquí también hay unos cuantos que nos hemos estrenado. Sí. Bueno, con Isabel... En algún momento tendrás que elegir entre cobrar la pensión o seguir cobrando derechos de autor, porque aquí los grandes defraudadores patrios somos los escritores. Bueno, pero vamos a la novela, hombre. Vamos a la novela. Joaquín también tiene alguna. Por un momento a la ministra, que me lo he dicho personalmente, porque yo también escribo, que eso no está incluido. Ya. ¿El qué? Ya. Los derechos de autor ¿Pero cómo que no están... ¿Cómo que no? Mentira, pues te ha contado una milonga, perdóname. Directamente yo tengo una retención, ministro, que es Montoro. No, ministra de Trabajo. Bueno, oye, por favor, hablad del libro de Almudena Arteaga, porque... No quiero fastidiarle la presentación del libro. Los derechos de autor los cobramos con retenciones directamente. Sí, eso sí. Con eso lo digo todo. Bueno, pues Almudena, te deseamos enorme éxito, porque nos hemos quedado ya sin tiempo, pero los derechos de autor aquí cotizan, es verdad. Cotizan, claro. Y las novelas de Almudena se venden porque son muy buenas. Que yo me he leído varias, empezando por Éboli, y vamos, entretenidísimas. Desde aquí se las recomendamos. Es un gran regalo. Almudena, enhorabuena de nuevo y gracias por haber estado con nosotros, y a todos vosotros también. Juan Soler, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, pienso leer el libro. Antes de despedir a todos, vamos a ver el resultado de la pregunta que les formulábamos a ustedes esta mañana. ¿Debe dimitir Iglesias por los pagos de Venezuela? 91,6% de nuestra audiencia. Su opinión es que sí. Hay un 8. Tienes sesgada. Hay un 8,4. Muy de Pablo Iglesias no parecen. Gracias.
Gracias, Joaquín, gracias, Toni, y a ustedes también muchas gracias por estar ahí. Y ahora tienen que ver todo lo que está pasando porque se lo va a contar María Pelayo y también Ricardo Altable, porque empieza Al Día. Hasta mañana.